vamos a presentar porque hay una actividad muy importante que tiene como sede Córdoba, en este caso la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, que es este encuentro internacional de la red FI. Y empezamos a charlar con quienes nos visitan hoy. Lo tenemos a Fernando Vela. ¿Tienes doble apellido? Sí. Prefiero que te presente con uno o con los dos. Con los españoles siempre dos. Ah, con los dos. Es como corresponde. Está bien. Los argentinos tenemos otra cosita. Vela Cosio, ahí está. Cosio, ¿no? sí. Sí, es la Universidad Politécnica de Madrid. De Madrid, allí. Bueno, no sé qué queremos tanto. Y Ramón Gutiérrez. Solito. Solito. El señor es investigador de CONICET, de varias instituciones. Para muchos, quizás, que han cursado la carrera de arquitectura, lo han estudiado, lo han acompañado sus textos, dicen que es el crítico de arte y también de arquitectura más importante que hay en América Latina. Así que tenerlos a los dos juntos hoy en el programa es un lujo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Una exageración también. Es que los periodistas somos exagerados. Claro. Es así. Bueno, primero con Fernando Vela Cosio, contanos un poquito de esta red FI y de este encuentro que tiene como sede Córdoba por primera vez, donde cuestiones que hablábamos antes en otro bloque como el patrimonio cultural, urbanístico, también entra en discusión y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, bueno, la red FI es una red universitaria que se puso en marcha en el año 2010 a instancias de la Universidad Politécnica de Madrid, que con un grupo de universidades, entre las que está la Universidad Nacional del Litoral, de aquí Argentina, Belo Horizonte, la Minas Gerais, la Universidad de Minas Gerais, la Pontificia Católica del Perú, la UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Coimbra, entre otras, pues pusimos en marcha un proyecto de red que quería ser un espacio pues, para facilitar o para fomentar el debate académico, el debate de investigación, el debate sociológico, ¿no?, en torno al patrimonio, a los valores del patrimonio, al legado, digamos, recibido, ¿no? Y en el caso específico de FI, pues el sesgo importante es ese concepto iberoamericano, ¿no?, en torno al que compartimos, ¿no?, a través de una lengua y de un pasado común y de una historia común, pues compartimos una mirada también común a lo que significa el pasado y a la selección de ese legado que hacemos del pasado desde una perspectiva muy amplia, porque no es solo los monumentos o la arqueología, sino también es el patrimonio industrial, o el patrimonio del paisaje, el patrimonio de la tradición, la ciudad histórica y, en fin, muchísimos más aspectos, ¿no? Y bueno, pues la red funciona desde 2010, como os decía, y cada año hace un encuentro internacional que va teniendo lugar en distintos países, ¿no? El año pasado se celebró precisamente en España, en la ciudad de Zamora, y este año pues nuestros amigos argentinos pues nos han ayudado a tener este encuentro aquí, en esta ciudad maravillosa que es Córdoba, ¿no?, y que es un espacio privilegiado también para poder hablar y debatir sobre patrimonio, porque estás metido, ¿no?, verdaderamente en una cápsula de tiempo, ¿no?, y en un espacio patrimonial de primer interés, ¿no?, de primera importancia. Y más en el año del centenario de la Reforma. Con más razón. Claro. Y hablando de eso, bueno, Ramón presenta hoy un libro que tiene que ver con la Reforma y el pensamiento americanista. Hablemos un poquito de esta última producción suya y cuéntenos de qué va y qué lo motivó justamente a producir este material. Bueno, yo creo que la motivación radica fundamentalmente en ver lo que significó la expansión de la Reforma. Muchas veces se la ha analizado, hay bibliografía abundante sobre lo que significó la Reforma del 18, pero poco lo que significó en ese periodo de entreguerras, que fue un periodo del mundo muy especial, donde nosotros, y digo el Cono Sur básicamente, empezamos a dudar si queríamos ser realmente europeos o queríamos ser americanos. Empezamos a entender de que había procesos sociales, que la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y otras circunstancias estaban generando una mirada distinta. Empezamos a discutir si éramos panamericanos o éramos indoamericanos. Empezamos a mirar otras cosas. Y la reforma se da en ese contexto, es decir, y no podía desprenderse del contexto y además generar otras cosas en el contexto. No fue lo mismo la reforma de Córdoba que la reforma de Buenos Aires o la reforma de La Plata. Aquí se discutía unas cosas y allá se discutieron otras cosas. Allá era el positivismo frente al idealismo. Acá había pasado en 1916 Ortega y Gasset y le había pedido así muy especialmente Teodoro Roca, quédese 6 meses, lo necesitamos. Había hablado de lo que eran las nuevas generaciones. El primer discurso del 18 de Teodoro Roca fue las nuevas generaciones y la reforma universitaria. Es decir, había estado una comunicación con Unamuno, con Ricardo Rojas.
había habido unos lazos... Primeras líneas del pensamiento intelectual del siglo XX del absoluto, siglo XX, ¿no? Rodó, ¿no es cierto?, Darío, y Rojas, ¿no es cierto?, con la Restauración Nacionalista, que publica en 1909, está marcando una línea de pensamiento y una revalorización de lo americano. Entonces, este es el tema por el cual el poner América en el centro de la discusión, empezar a mirar desde América y a hacer una teoría de lo que América debía ser, es un punto absolutamente esencial. Y la reforma tiene eso y tiene la vitalidad de unas circunstancias propias. Eran 1000 estudiantes los que había en Córdoba en ese momento. Más de la mitad eran estudiantes de medicina, una tercera parte eran de derecho. Ingeniería. Pero cuando uno analiza, y lo analiza alguna compañera de ustedes cordobesa, ¿no es cierto?, ahora los autores de la reforma no se da cuenta, el 60% no eran cordobeses. Venían de La Rioja, venían de Catamarca, venían de Tucumán. Se recibían y era un espacio que necesitaban crear. Era una sociedad que tenía un carácter de cerrazón Claro, muy marcado. Una universidad que también había nacido desde el espacio jesuita religioso y que todavía se manejaba con ese tipo de tradiciones, ¿no? Y además, con un gobierno que estaba cambiando, con una juventud militante, digamos, vinculada a ese gobierno, pero que al mismo tiempo, bueno, tenía las ataduras propias de tener que depender del gobierno para tomar las decisiones, tenía que tener y de su propia realidad. Distintas, ¿no es cierto?, a otras que se producían en otros lados. La Revolución Mexicana, cuando van los estudiantes del año 21 argentinos, tiene un éxito enorme, pero les dice Vasconcelos, que es el ministro que los recibe, piensen que nosotros tenemos otro tema más urgente, tenemos 16 millones de analfabetos. Ese es nuestro problema, no es la universidad hoy. Nuestro problema está aquí. Cuando van a Brasil se encuentran con que hay otra realidad, no hay universidades, hay facultades aisladas. Es distinto plantear esto. En donde pega la reforma, es en el Perú. Ahí Aya de la Torre, ¿no es cierto?, vincula muy claramente con los obreros y genera, el gran movimiento estudiantil genera el apoyo para conseguir las 8 horas de trabajo, que acá se habían conseguido en la Cámara de Diputados, allá hay que conseguirla con un movimiento muy grande. Pero también es un movimiento que viene de arrastre. El primer congreso estudiantil fue en 1908 en Uruguay. Y ahí estaba un dirigente estudiantil que luego fue presidente del Uruguay, Baldassar Brum, que consigue que ese mismo año apruebe el gobierno la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Es decir, que hay antecedentes. En 1910 tuvimos el segundo congreso internacional en Buenos Aires, con motivo del centenario de la independencia. Y ahí participaba Usey, ahí presentaba Salvador Massa. Esos dirigentes estudiantiles eran, en definitiva, los que estaban marcando un crecimiento en el pensamiento, en la ciencia, y otro enorme. Y esto no lo hemos visto con toda la claridad que tenía, y no entendimos cuál era la importancia. Cuando uno mira el proceso de esos 30, 40 años, encuentra 25 presidentes de los países americanos que han sido dirigentes estudiantiles. La reforma puede ser un vórtice, si ponemos en términos de tornado o de movimiento, que el vórtice puede haber sido la reforma universitaria. No sé si es el vórtice, pero fue una parte fundamental de la participación de los sectores medios, ¿no es cierto?, dentro de ese proceso de repensar América y de sentirse parte de una nueva generación que va a cambiar cosas. Era la búsqueda fundamental, que para España era recuperar lo que España había sido después de la crisis de 1898, la regeneración. Claro. Para nosotros era la renovación fundamental de una mirada americanista. Claro. ¿Cuándo es la presentación, Ramón? Esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Salón Vélez Arfield de la Facultad de Derecho en la Manzana Jesuítica. Bueno, Perfecto. invitados todos, presentación del va libro, a ser un lujo poder escucharlo ahí a Ramón Gutiérrez, ya empezar a hablar con él y cómo va hilando un poco este proceso de lo que es la reforma universitaria y este pensamiento americanista, uno ya lo atrapa, ¿no?, la historia y los conocimientos vertidos ahí, así que no hay que perdérselo. Esperemos, va a ver si estamos presentes con algún equipo nuestro también de Canal U, y muchas gracias por elegir Córdoba para presentarlo también al libro. Era obvio. Era ahí. Era aquí. Era aquí, había que estar aquí. Había que estar acá. Qué delicia de relato, ¿eh? La verdad que recién nos quedamos todos allí El cautivados. relato está colocado en 60 paneles, además. Hay una exposición que está en el claustro, ¿no es cierto?, de la Manzana, donde está el museo, 60 paneles que explican todo esto.
desde el antecedente hasta prácticamente lo que va a significar además en propuestas. Ricardo Rojas desde la literatura y el arte y Ángel Guido desde la arquitectura y el urbanismo. Van a ver ustedes entonces allí lo que significa el neocolonial, la visión que hubo sobre esto, el indigenismo y la colocación de los mundos indígenas dentro de los distintos lugares en el continente. Es decir, creo que vale la pena que lo vean. ¿Qué te parece? Y todo tiene que ver con todo, Bueno, ahí te vas dando cuenta, ¿no? Esa invitación realmente, la verdad que comienza con todo este congreso. Ahora, Fernando, te pregunto sobre Córdoba. La verdad que por ahí, no quiero ser chauvinista en esto, pero te vamos a aprovechar ya que estás aquí. Córdoba es una mancha urbana quizás de las más grandes de Latinoamérica. Conservamos nuestro centro, que es el patrimonio cultural de la humanidad, pero que no es mucho lo que nos ha quedado todavía de esa etapa colonial y donde Córdoba jugó un papel muy importante, ¿no? Porque es la ciudad mediterránea que había, que unía incluso el Virreinato del Río de la Plata. ¿Pudiste recorrer un poco hoy? Sí, bueno, muy poquito. Muy poquito. Y es a veces una lucha que se da dentro de las ciudades como esta, como Córdoba, ¿no? Entre mantener el patrimonio y el avance a veces, y quizás del desarrollo urbano, sin a veces planificarlo tanto, pero producto un poco de cómo se van dando las circunstancias políticas, que tienen muchos vaivenes también. Ahora, en ese contexto, ¿cuál sería lo recomendable para lugares como Córdoba, o pensando en el patrimonio como un bien social, no solamente como algo que vos decías que sea un monumento o un espacio? Bueno, vamos a ver, el patrimonio al final contribuye a construir la identidad de las personas, ¿no? Y la gente necesita identificarse con algo, ¿no? Y la ciudad histórica yo creo que es uno de los elementos en los que uno se reconoce más fácilmente, ¿no? Los europeos tenemos el privilegio de vivir en un espacio en el que la ciudad histórica tiene una importancia enorme, incluso tiene una dimensión económica imprescindible, ¿no? Es decir, el patrimonio hoy es un activo económicamente irreemplazable, ¿no? Está bueno ese punto que estás marcando. Para los españoles, vamos, yo creo que estamos como en el 20% de nuestro PIB, yo creo que es el turismo, y una parte muy importante de ese turismo es turismo cultural. Claro, una casa que se derribó, antigua, ya está. No se puede volver atrás. Y uno siempre piensa cuando sale de vacaciones que busca esos lugares para sacarse las fotos. Bueno, y cuando estamos aquí, ¿qué hacemos? No los miramos, no los defendemos. Sí, no. digamos que además la cultura urbana hispanoamericana, que es compartida, ¿no? Porque para los españoles, en muchos aspectos, la Argentina o el Perú es una proyección de nuestra cultura y nos sentimos plenamente, nos reconocemos muy fácilmente, ¿no? Claro. O sea que yo me basta un paseo por la que esta mañana hemos visto un poco, ¿no? La plaza y la manzana jesuita, y te reconoces en un espacio que haces tuyo inmediatamente, ¿no? Porque es una manera de hacer ciudad que es la nuestra, ¿no? Y que tiene pues 500 años, ¿no? Pero la clave es que tenemos que ser capaces de hacer compatible el desarrollo, el progreso con la conservación del patrimonio, ¿no? El patrimonio es un legado que en el fondo recibimos, pero que recibimos, como suele decirse, como nuda propiedad, ¿no? Es decir, no somos los dueños, no podemos tenemos la obligación de conservarlo, el derecho a disfrutarlo, pero la obligación de mantenerlo, de legarlo a las generaciones venideras, porque el patrimonio es de esas generaciones que van a venir, ¿no? Y lo que antes era un patrimonio nacional, la idea de pequeña, hoy es el patrimonio de la humanidad, tú lo has dicho hace un momento, ¿no? Patrimonio de todas de los habitantes del planeta, ¿no? Es decir, un patrimonio compartido muy importante, ¿no? Y ese patrimonio nos ayuda, primero, como decía, a construir la identidad, y luego nos puede ayudar en muchos aspectos, ¿no? de nuestro día a día, ¿no? A vivir mejor, a conseguir una sociedad más justa, donde haya mejor acceso a la educación, en fin, y es posible, ¿no? Gracias, yo creo que precisamente a ese lugar de convivencia. La ciudad, en ese sentido, yo creo que tiene un papel muy importante, un papel importantísimo. Y en la cultura hispanoamericana la ciudad es clave, ¿no? Es decir, que hemos construido las naciones precisamente desde la ciudad, ¿no? Y ahí yo creo que es el rol importante que tiene que jugar la academia en relación a cuando los estados también tienen que pensar en políticas públicas o en desarrollo, quizás a largo plazo, no a corto plazo, quizás despojado de algunos intereses, porque cada uno tiene su ideología y su partido político al respecto, pero hay cosas que nos tienen que superarnos como políticas en algún momento, ¿no? Yo creo que la preocupación de él es clarísima. Él no está hablando de la nostalgia por sus abuelos, está hablando por la preocupación de sus nietos. Y eso es lo que nos interesa. Porque me gusta esa idea. La preocupación por los nietos, claro. No es porque uno vaya y camine a lo mejor por ese lugar o por la nostalgia de lo que pasaba por aquellas calles. Es más, los historiadores, yo que soy un historiador y el profesor
de Ramón Gutiérrez, que es arquitecto, pero es historiador también, ¿no? Nos interesa mucho. La gente suele pensar que los historiadores nos ocupamos del pasado. Lo que nos interesa mucho es el presente y sobre todo el futuro. Miramos al pasado y estudiamos el pasado para construir el futuro, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Y pienso que en esto ese legado compartido es fundamental. No podemos avanzar como sociedad si no somos conscientes de lo que hemos recibido, de la herencia recibida, ¿no? En el caso concreto de FI ponemos mucho el acento precisamente de ese legado compartido que se expresa en español y en portugués, que son dos lenguas que van a más en el mundo, ¿no? Que tienen cada vez más hablantes y que tienen una proyección que muchas veces los lusohablantes o los hispanohablantes a veces le negamos, ¿no? Lo negamos. Y tenemos que el pensar que universo estamos... es cultural y es compartido, ¿no? Ramón, bueno, con todo lo que sabemos acerca de su producción, esto de ponerse a trabajar sobre la reforma del pensamiento americanista, ¿qué le ha pasado después de haber terminado esa obra, haberla concluido e incluso haberla comentado con el resto de las personas que lo leen y que lo acompañan? Yo creo que en este año ha habido una producción importante de reuniones, en debates sobre el tema de la reforma. Creo que justamente este tema de la revisión histórica es lo que de alguna manera marca las nuevas miradas que uno puede llegar a tener del tema. Si uno toma a pesar de que ha habido una visión muy pluralista, como ha sido la de Gabriel del Mazo, que en definitiva ha sido el cronista de la reforma, de todos modos hay muchas miradas que se escapan o que se han ido aislando, se han encapsulado en una construcción casi lineal, encadenada de lo que significó la reforma. Como yo te decía, pensar en el antes, pensar lo que pasaba simultáneamente en otros lados, ver cómo se proyectaba en otros países, ver cómo de los otros países volvían a donde estamos. Todo eso marca, digamos, proyectos distintos. El proyecto de Haya de la Torre era un proyecto de crear un partido político de toda América, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y creaba un APRA en Buenos Aires, un APRA en Cuba, un APRA en México, un APRA en París, un APRA, es decir, creaba toda una constelación que tenía poco que ver, pero un señor que se estaba moviendo, bueno, lo exiliaban, lo sacaban, estaba preso, pero el señor creó todo eso. Creó las universidades populares, pero no las creó como hacemos nosotros a veces con el tema de extensión universitaria, damos conferencias, hacemos... No, él creó con los sindicatos obreros y enseñaba a escribir a los obreros en cursos nocturnos, enseñaba, es decir, había una preocupación. Y lo primero que hacían era quitárselas, anularlas. Es decir, ese tipo de cosas son las que te muestran las distintas realidades que la reforma pudo ir sembrando, ¿me entendés? Y que quizás yo, esto lo hago a título personal, producto a lo mejor de cada lectura que quiera hacer el proyecto político del momento, fue un poco lavada la reforma. Y esto que usted está contando y que venimos hablando es muy importante para que los estudiantes que hoy están dentro de esta universidad, y hablamos con el orgullo porque pertenecemos nosotros como SRT a la Universidad Nacional de Córdoba, con más de 400 años de historia, y esto siempre lo ponemos nosotros por delante, pero empezar a entenderlo también que este proceso que fue en el 1918, hoy también sigue siendo muy actual por lo que pasaba y lo que reivindicaban los estudiantes. Me parece que ese fenómeno que se está rescatando este año es importantísimo para entender un poco también eso que decías vos, de dónde venimos, ¿no? Y cómo que continúe. Hacemos con Pero, lo que pasa. pero también hay cosas que uno tiene que asumir, de que se han dicho y las hemos o se han mantenido a través del tiempo y no han continuado, o se crearon a mitad de camino. También, Sí, claro. También. Por ejemplo, aquí en el 18, en el Congreso de Estudiantes, se votó por un proyecto de Gabriel del Mazo la gratuidad de la enseñanza, y lo votaron en contra. ¿Por qué? Bueno, es que el sector que estaba dependía mucho, ¿no es cierto?, de una realidad social, cultural, que estaba allí cerrada, eran 1000 estudiantes. Tardó 30 años en aprobarse la gratuidad de la enseñanza, y con otro signo político. Entonces, también tenemos que pensar en revisar ciertas cosas, en analizar. Es muy interesante, por ejemplo, las publicaciones que se han ido haciendo sobre las revistas de los estudiantes, las revistas universitarias, sobre los manifiestos. Por ejemplo, otro tema que se cambia es la neutralidad. Irigoyen marca la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Se marca por la FUBA, por todos los organismos, la neutralidad en la Segunda, hasta que no. Hasta que el poder político, ¿no es cierto?, marca otra cosa. Entonces, tenemos que ver contexto ida y vuelta
y analizarlo y entender esto como una realidad que tiene desfases y movimientos. Y esto me parece que es la actitud auténtica que tenemos que tener. Y estamos en eso. Y está en ese material además, claro. en la presentación que va a ocurrir entonces hoy a la tarde allí en el auditorio de la Facultad de Derecho. Bueno, señores, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer poder tenerlos aquí en Ciudad U. Espero que disfruten su estadía en Córdoba. Nos queda corto el programa, muchas veces pasan estas vacaciones. Se van a Vaquerías, ¿eh? Se van a Vaquerías, un lugar precioso. Hay una Buen reserva clima, natural buen fin de allí. semana. Y Genial. aprovechen un poquito porque Córdoba también con este clima es lindo para recorrerlo un poco en el centro y quizás moverse un poco por sus barrios. Gracias, De estupendo. acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Un placer ustedes. estar aquí. Saludo también allá a la gente de la Facultad de Arquitectura, María Marquicio, su decana, Adriana, que es la coordinadora también de la red FI, que está por allí, que también hizo el trabajo de producción de traernos justamente a los invitados, que podamos charlar y conocerlos ustedes aquí a través de nuestro programa.